Bien, bueno, continuamos entonces. Si se quiere, a modo de pequeño repaso, vemos los principios que fuimos desarrollando hasta este punto, ¿sí? Vimos el principio de legalidad, tal como dice el cuadro consagrado en nuestro artículo 18 de la Constitución. Obviamente, ahora lo vamos a desarrollar o lo vamos a desmenuzar, desfragmentar. Vamos a ver que no habla solamente de estos requisitos que fuimos viendo, de ley previa, cierta, escrita, estricta, sino que además podemos obtener de él otras previsiones de suma importancia para el proceso penal. Asimismo, en cuanto a también la Constitución, pero en el artículo 19, vamos a encontrar el principio de reserva, ¿sí? Que también estuvimos hablando, pudimos trabajar algunos ejemplos en ese sentido. También así hicimos lo propio respecto al principio de lesividad. Recuerden que hablamos del principio de reserva en el segundo párrafo del 19, mientras que cuando hablamos del principio de lesividad, ¿sí? Nos referimos al primero de los párrafos. Y también tuvimos oportunidad de hablar un poco, de compartir en esta especie de conversatorio que se logró en este intercambio, hablar de este principio del ne bis in idem o non bis in idem, que como dijimos específicamente tenía que ver no solo con perseguir dos veces a una persona por el mismo hecho, a nivel procesal si se quiere, sino que también a nivel sustantivo hablábamos de justamente la prohibición o la imposibilidad de valorar o desvalorar dos veces el mismo elemento en perjuicio del imputado. Otra de las cuestiones, ¿sí? O sus principios, tiene que ver con el de presunción de inocencia. Bueno, yo soy un poco cinéfila, no sé si tuvieron oportunidad de ver esa serie, si no, la recomiendo, ¿sí? Realmente resulta muy buena para... ay, perdón, aguárdenme. Dejó de compartir pantalla, un segundito. Ahora sí, se estaría viendo. Ahora sí creo. Bien. Esta presunción de inocencia de la que hablamos, a mí me parece no solo uno de los principios fundantes o más importantes en la materia, sino que muchas veces se dice que no tomamos dimensión de este principio hasta que una persona no se encuentra procesada o sindicada como autora de un delito. Me refiero específicamente a la cuestión de los medios de comunicación, de las redes sociales. Esta situación, esta presunción de inocencia, determina muchas otras situaciones. Tiene que ver con, por ejemplo, lo que hace a la constitucionalidad o la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad del dictado de las prisiones preventivas, es decir, la gran cantidad de personas que esperan sus juicios, es decir, como esperan su juicio todavía no son culpables, ¿sí? Son inocentes, rige este estado de inocencia, esta presunción de inocencia, que en algunos textos la van a encontrar como estado de inocencia, y sin embargo, ¿sí? Vamos a ver que en las estadísticas, al menos de nuestro país y también de nuestra región, la regla es el encarcelamiento preventivo. Ahora, en esta serie, que realmente se las recomiendo, The Night Of se llama, está en HBO, me parece, no en Netflix, va a dar cuenta de otra situación, de muchas situaciones, pero trata específicamente de la cuestión carcelaria, no en las
relaciones que se pueden establecer en un contexto totalizante de encierro, como lo es cualquier centro de detención, sino con las condiciones infrahumanas, ¿sí? de tratamiento. ¿A qué hago referencia con esta situación? Otro de los principios a los que nos referimos al comienzo de esta clase era el de humanización de las penas. Hay muchas situaciones que trae aparejado el encierro. Como sabemos, nuestra Constitución, los principios que venimos analizando, solo hablan de privar al sujeto de la libertad ambulatoria, no de otros derechos. Sin embargo, lo cierto es que en la realidad, si se quiere, la cárcel es una situación abrumadora. Realmente encontramos situaciones no solo edilicias, sino de comida, de tratamiento, que realmente no dan cuenta de este principio de humanización de las penas. ¿Y a qué nos referimos con esto de que las penas sean humanas? No solo que en nuestro país esté erradicada la pena de muerte, que no existan los tormentos y azotes como formas de establecimiento de una pena, sino que este encarcelamiento del cual hablamos, como les decía, trae aparejada la pérdida de otros derechos, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en todo el año pasado, en este contexto de pandemia en el que atravesamos, en su gran mayoría, o al menos acá en la provincia del Chaco, la situación en cuanto a las visitas, el contacto con el mundo exterior, realmente no existió, ¿sí? Hubo que limitar esa situación. Las personas no pudieron salir a trabajar, no pudieron recibir a los docentes que van intramuros a brindar clases. Entonces, más allá que por supuesto ningún juez pudo prever que ocurra esta pandemia, lo cierto es que hablar de este principio de humanización de las penas no es tan tomado en serio o con la importancia que se debería tomar en este sentido al cual les refiero. No alcanza con que en lo formal tengamos documentos que digan que la Argentina ya no puede establecer la pena de muerte o que en la Argentina están erradicados los tormentos, cuando todavía siguen ocurriendo situaciones deshumanizantes como las que les estoy contando en este momento. Otro de los institutos a tener en cuenta relacionado a este de humanización de las penas tiene que ver con el de intrascendencia de la pena. Hoy uno de sus compañeros hablaba también de esta cuestión de el derecho civil, ¿sí? O traía a colación la cuestión del derecho civil, y veíamos, por ejemplo, que dentro de lo que significa esta intrascendencia de la pena, más allá de que en el derecho civil, por ejemplo, aquellos bienes que posea el causante, ¿sí? Es la persona que fallece, de alguna forma sus herederos forzosos pueden hacerse de esos bienes. Sin embargo, sería impensado realmente plantear que si una persona encontrada culpable, sancionada con una pena X en su número, y fallece encontrándose detenida, sería totalmente impensado que esos herederos forzosos vayan a completar ese monto de pena que le quedó sin cumplir por producirse ese fallecimiento. Si bien esto es impensado, gracias a Dios, en nuestro ordenamiento jurídico, no por ello se cumple acabadamente este principio de intrascendencia de la pena. ¿Y a qué hago referencia en concreto?
En estas situaciones vamos a ver, así como hablaba de que en el contexto pandémico se vieron cercenados muchos de los derechos de las personas privadas de libertad, por ejemplo, piensen ustedes si nos podemos cuestionar este principio de intrascendencia de la pena cuando, por ejemplo, en un instituto carcelario, en un centro de detención, por una orden administrativa, no se permite el ingreso, por ejemplo, de menores de edad. Piensen ustedes que, bueno, ese padre, esa madre, se queda sin ver a sus hijos, a sus hijas. Pero ¿quién piensa en el derecho superior del niño, ¿sí? En ese plan familiar, en esa necesidad de acercamiento, de compartir con ese padre? Entonces, muchas veces, no solo se trata de una cuestión de simplemente no permitir el ingreso de menores o de un número X de visitas, sino que muchas veces ocurren traslados donde una persona, piensen ustedes, de Corrientes, alojada, simplemente, estamos hablando de 25 kilómetros, una persona de Corrientes alojada en un centro de detención del Chaco, con todos los problemas que significa hoy en día cruzar el puente. ¿Sí? Ni hablemos de la cuestión económica, de tener un medio de transporte, de tener el dinero para pagar un medio masivo de transporte. Entonces, cuando hablamos de esta intrascendencia de la pena, por favor no piensen solamente que se trata de que, bueno, no, la condena de un familiar no me puede afectar a mí, sino los invito a pensar en las otras implicancias que pueden llegar a tener cada uno de estos principios que estamos viendo, ¿sí? Dentro de este estado de inocencia quiero hacer una salvedad que tiene que ver con su relación con el indubio pro reo. Si bien ustedes esto lo van a profundizar cuando vean derecho procesal penal, quiero que quede claro que la presunción de inocencia, el estado de inocencia, es una garantía fundamental, ¿sí? Surge de nuestro artículo 18 de la Constitución. Mientras que el indubio pro reo, si bien es similar en su nombre, si se quiere, apunta o tiene en cuenta una forma, ¿sí? Una directriz para el juzgador que deba analizar una determinada circunstancia. Entonces, en ese caso, tiene que tener en cuenta, ¿sí? Todo aquello que sea beneficioso para el imputado. Si se quiere, de alguna manera, lo podríamos vincular, como veíamos hoy, ¿sí? Con esta analogía in bonam partem, ¿sí? Siempre que tengamos dos maneras de leer una misma norma, por imperativo constitucional, ¿sí? Debemos estar aquella que resulta más beneficiosa para el imputado, aquella que amplía derechos, no que cercena, y aquella que disminuye cargas y no la que las amplía. Ahora bien, una pregunta, doctora. Un segundito, terminamos la idea y después abrimos a preguntas, como hicimos hoy, ¿sí? Gracias. Okay. Dentro de todas estas temáticas que estuvimos viendo, quería dejar esta filmina, o última filmina si se quiere, como un modo de visualizar todas aquellas garantías, derechos, herramientas que tenemos a la hora de preservar una situación legal de una persona sujeta a proceso. Sabemos que este poder penal del Estado, dijimos que solo está en manos del legislador, está limitado constitucionalmente de esta forma. Vamos a hablar de un juicio previo, como también vamos a hablar de una ley previa, ¿sí? Nadie puede ser declarado culpable sin ese juicio previo. También vamos a hablar del juez natural, ¿sí? Es otra de las previsiones establecidas en nuestro artículo 18. No puede haber comisiones especiales,
hay un sistema de turnos, de suplencias, subrogancias, tendientes a garantizar, ¿sí? Justamente este principio de juez natural, el principio, estado o presunción de inocencia del cual hablábamos, este principio de defensa que tiene que ver con el denominado debido proceso. Tenemos que hablar de una acusación, de una defensa, es decir, la posibilidad efectiva de defenderse, de ofrecer pruebas y obtener un pronunciamiento, obtener una sentencia. Esta inadmisibilidad de la persecución penal múltiple o ne bis in idem, que también la vimos, los límites formales a la averiguación de verdad se relaciona específicamente en la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, otra de las garantías de nuestro artículo 18, la limitación temporal del proceso o también plazo razonable. Esto significa que una persona no puede estar enjuiciada, procesada, sometida a proceso por tiempos indeterminados, ¿sí? De alguna forma ese poder estatal, el poder judicial debe responder. Vamos a ver institutos como el de la prescripción, lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver la aplicación tanto temporal como espacial de la ley, y ahí vamos a hacer trabajos en este sentido, en cuanto a la limitación temporal del proceso, y cuáles son las excepciones hoy en día que se pueden dar en esta situación. Y por último, la garantía de la doble instancia. Esto significa que aquella persona que es encontrada culpable o obtiene un pronunciamiento adverso a sus pretensiones, tiene la posibilidad de ir en lo que se llama apelación, en recurso, para escuchar una segunda opinión, una segunda resolución. En algunos sistemas, como lo es por ejemplo la ley chaqueña en cuanto al juicio por jurados, esta garantía de la doble instancia está reservada al imputado que fue encontrado culpable. El veredicto de no culpabilidad, al provenir de la misma sociedad, no tiene contemplado recurso alguno, ¿sí? Y se entiende de que no es afectatorio de esta garantía de la doble instancia porque es el voto popular, ¿sí? Es la resolución popular la que recae en ese juicio, ¿sí? en ese veredicto. Me quería quedar con esto, ¿sí? Hablamos de bases constitucionales del proceso penal, vimos principio de legalidad, de culpabilidad, de reserva, de lesividad, son principios fundantes. No significa que estos que están viendo en pantalla sean los únicos. Hoy la doctora más temprano decía que es una cuestión dinámica, que se van agregando. Yo también les decía que constitucionalmente o el constituyente sancionó determinadas garantías allá por 1853, algunas se fueron agregando en la reforma de 1994, pero además los tratados con jerarquía constitucional son mucho más detallados, ¿sí? Más ricos en sus textos en estas cuestiones, así que nuevamente va la invitación a ir incorporando, a ir familiarizándose con justamente estos derechos y garantías. Más allá del rol que les toque ocupar, sea como parte, esto es defensa o acusación, o como juzgadores, es importante que cada uno desde su rol conozca estos principios, porque tal como lo hablábamos hoy, hay situaciones no previstas, el legislador no puede prever el universo infinito de casos que se pueden dar, entonces muchas veces, o la mayoría de las veces, vamos a encontrar las soluciones más justas de la mano, ¿sí? De justamente los principios que venimos viendo.